Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Le agradezco como siempre que usted nos haga el favor de escucharnos y que de esta manera nos haga sentir que no estamos solos, y esto vale la pena considerablemente. Estoy conversando con Judith Castillo de la Fundación Regala Vida, como ya es costumbre cada lunes, trayendo la propuesta, la visión de distintas organizaciones no gubernamentales, y también con Samuel Trejo del sistema CityUBC México. Estamos hablando sobre movilidad social integral de las personas, no confundirla con la movilidad de clases sociales. ¿Sí? Muy bien. Judith Castillo, hay algunos aspectos que te ha llamado la atención hasta ahora lo que ha expuesto Samuel. Si te parece, traemos a colación algunos de ellos. Sí, te comentaba fuera del aire que realmente me movió a mí, ¿no? El hecho del proyecto, el que tú estés trabajando, desprogramándote, por ejemplo, hablábamos del paternalismo, ¿no? O sea, de que otro es el que me soluciona la vida, otro es el responsable de lo que me está pasando a mí, y trabajar internamente, incluso con todo ese aspecto emocional, todo ese aspecto animal, que es el reaccionar ante una agresión, en este caso del automovilista, del camión, sí, del peatón, ¿no? Y darle la responsabilidad a ellos, o cuando según nosotros reflexionamos, alguien más arriba, ¿no? Es que el presidente, el planeador, el desarrollador fue el que no pensó en esto, esto y esto, ¿no? Sino empezar trabajando por uno mismo, porque al fin y al cabo el que se enfrenta diariamente con todos esos fenómenos es uno, ¿no? Claro. Antes de que lleguen las soluciones, uno es el que tiene que buscar cómo va a solucionar ese momento, cómo me voy a enfrentar al automovilista que me aventó el coche, cómo voy a reaccionar yo, ¿no? Y de qué manera eso no me puede tocar internamente, ¿no? Claro. En este proceso de, yo diría, desprogramación, desintoxicación, uh-huh, ¿sí? De de las taras que vamos adquiriendo del sistema, y luego de las propias retroalimentaciones. ¿Qué ha sido lo más difícil para poder ver la movilidad social como una cuestión holística, como algo más amplio que un simple desplazamiento ecológico? Claro que sí, lo que decía Judith, el ego, uh-huh, la personalidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay personas que reaccionan de alguna forma, uh-huh, a diferentes situaciones. Pienso que eso, vernos a nosotros mismos, el decir, es un trabajo enorme, ¿no? Yo lo he visto en mí, en las organizaciones en el cual se dicen, es que el automovilista abrió la puerta y por eso me estrellé cuando iba en bici, y cómo es posible que no se fijara, cómo es posible que haya abierto la puerta así sin siquiera ver por el retrovisor, o por ejemplo un bache, llego en una calle y me caigo en un bache. ¿Cómo es posible que el gobierno no vea que hay un bache aquí, en mi colonia, en mi calle? ¿Cómo es posible que no lo tape? Es decir, como dices, le echamos la culpa a otras personas, para no vernos a nosotros. Creo que ese es el trabajo más fuerte que yo he podido ver, que yo he podido sentir, que yo he podido analizar dentro de las organizaciones, y decir, bueno, realmente fue problema mío porque no me fijé que estaba el bache ahí. Yo, sabiendo que en la bicicleta tienes que andar siempre muy despierto, uh-huh, o porque es que yo no cubrí el espacio necesario, que son de 2.5 metros entre un coche y la bicicleta, es decir, ir en medio del carril. Si yo hubiese acatado esa regla, no me hubiese estrellado, por ejemplo, con la puerta, ¿no? Dar el crédito a lo que nosotros hacemos, y es natural, bueno, nuestra personalidad de parte de la herramienta con la cual contamos, nos hace ver que es lo que nos hizo sobrevivir, ¿no? Lo que nos hizo llegar hasta donde estamos. Y pocas veces decimos, nosotros tenemos la culpa de nuestras acciones, o la culpa, uh-huh, o la dicha, no hay que justificarlo, ya no hay que, bueno, sí, ponerle un calificativo, alguna etiqueta, ¿no? Simplemente así sucede, ¿no? Y decimos siempre, sí, muchas veces cuando estamos muy dentro de nuestro ego, muy dentro de nuestra personalidad, nosotros decimos, si la gente fuera, sintiera o se moviera como yo,
el mundo estaría mejor, estaría de otra forma. Samuel, pero ¿cómo iniciar ese proceso? Es decir, entendemos que es un proceso de reflexión, de autorregulación, de control, de introspección, Claro. en términos generales, pero ¿cómo iniciarlo? Es decir, una vez que ya estamos envueltos en esa dinámica, es tan evidente y pareciera que es tan fácil, pero se nos olvida qué pasa cuando estamos fuera, ¿no? Es lo más difícil, incluso hay un cuento sufí de Shamsi Travizzi, que fue el maestro de Rumi, que decía que hay muchas personas en un cuento sufí que se llama La lengua de los pájaros, ¿no? Que decía que una vez un pajarillo llegó y un ruiseñor y decía, bueno, ¿por qué si los seres humanos tienen a su presidente, tienen a su rey, por qué nosotros no? Entonces él reunió a todas las aves del mundo y se dirigieron precisamente a buscar a Simurg, que era el pájaro de los pájaros, el dios, ¿no? Llegaron a una travesía de cientos de días, miles de pajarillos de diferentes edades, de diferentes razas, y al final solo llegaron 30, ¿no? Llegaron pasando muchas vicisitudes, llegaron ante el Simurg y en donde se encontraban los recibe alguien y les dicen, ¿ustedes son los elegidos? ¿Ustedes se creen los elegidos? Pues mírense, están todos sucios, todos desarrapados, ¿no? Obviamente por el vuelo y todas las vicisitudes que surgieron. Les cerraron las puertas y entonces ahí fue cuando vieron a Simurg, estos 30 pajarillos de todas las especies. Vieron a Simurg y dijeron, nosotros somos ese Simurg, nosotros somos ese Dios, ese pájaro ese pájaro perfecto que estamos buscando, ¿no? De la misma forma como muchas personas emprendemos el vuelo para realizar un viaje de introspección, ya sea con la meditación, ya sea con el eneagrama, ya sea con otras herramientas milenarias. El eneagrama tiene 30 siglos, viene precisamente de la Caldea Baja en Babilonia. No muchas personas quieren ver por qué, cómo, cuándo y dónde realizo lo que realizo, ¿no? Es decir, es mucho más fácil ver la televisión, o mucho más fácil tuitear, o mucho más fácil que emprender este camino, que como lo narra en el pasaje de La lengua de los pájaros, de Shamsi Travizzi, es un trabajo monumental. Es un trabajo de día a día, de momento a momento, de estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y no estar en el pasado, no estar en el futuro, sino aquí y ahora. Es un trabajo monumental, dicen los maestros sufís que es de 7 años, pero constante, ¿no? Es decir, es un trabajo monumental y bueno. Bueno, a ver, entonces, yo creo que eso es lo más en cuanto a lo micro, porque ¿quién hacen las organizaciones de la sociedad civil? Son personas. Son personas las que realizan ese trabajo. Y si esas personas no tienen un trabajo interior, hablo de las organizaciones de la sociedad civil, puedo hablar de el trabajo que se realiza cada día en las ciudades, cualquier trabajo. Si ese trabajo no viene con una conciencia, bueno, difícilmente podemos ver esto que dices, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es lo difícil? ¿Qué es lo difícil? Eso es lo difícil, verse a uno mismo, creo yo, con el ego, con toda esa personalidad que nos cubre y que no hay que juzgarlo, simplemente así fue, así sucedió en nuestra historia, cómo fuimos, con el ambiente que tuvimos, en qué familia estuvimos, ¿no? Muy Eso bien. es saber. Judith Castillo, te quedaste pensando. Sí. Bueno, es que precisamente en este trabajo interno que se hace y como tú decías, las herramientas que puede haber para desarrollarlo, tú hablaste del eneagrama, pero yo creo que la herramienta primordial es esto, fue la comunidad que ellos hicieron, o sea, se detectaron, ¿no?, como alguien que tenía un propósito, alguien que quería hacer un compromiso con la sociedad para hacer un cambio, ¿no?, que al principio lo vieron externo a ustedes, o sea, beneficioso para ustedes, pero externo de ustedes, ¿no? Y empezaron a trabajar juntos, y así fue cuando se dieron cuenta del trabajo interno que tenían que hacer. Entonces, regresando nuevamente a lo que significa la colectividad, lo que significa la organización para lograr un propósito, pues ellos tenían la herramienta principal, que era el compromiso que habían hecho hacia la causa que habían escogido,
¿no? Y la responsabilidad que tomaron, y esa misma responsabilidad fue la que te hizo ver que tú eras el responsable de lo que estaba pasando, ¿no? De que no era el otro, no era el automovilista, sino tú eres el responsable. Que es más fácil darle la responsabilidad al otro, pero las cosas nunca van a cambiar así. Cuando tú tomas la responsabilidad, cambia en cada minuto que estás viviendo en el ahora, como lo digo. Muy bien. Son las 12 del día con 45 minutos. Vamos a abordar varios temas, espero en los próximos 15 minutos, a lo mucho que nos quede de este programa. Antes, creo que tienes una serie de eventos que nos quieres compartir. Antes de irnos a la pausa, a ver si nos comentas, por favor, algunos de ellos, para ir desahogando. Bueno, tenemos lo que es la inauguración de la Biblioteca Breve Moisés Ramos de la red BEMOS, que es la red de bibliotecas especializadas en movilidad sustentable, la primera a nivel mundial. No hay otra red de bibliotecas especializadas en movilidad sustentable. Obviamente esto va a ser el domingo 15 de febrero del 2015 y la Biblioteca Breve se va a llamar Moisés Ramos, perdón. Moisés Ramos es un escritor que nos va a apadrinar esta biblioteca y va a ser en Casa Sadva, Puebla, el 22 Oriente, 409, en la colonia San Francisco, aquí en Puebla. Espero nos puedan acompañar, esa es una de las actividades que tenemos. También tenemos un sorteo, vamos a sortear un viaje a el Santuario de la Mariposa Monarca, que en febrero, a finales de febrero se termina la temporada y dice Vive Piedra Errada, va a ser el miércoles 18 de febrero del 2015 en Ficafé 7 Sur 4503, Colonia Gabriel Pastor. Todas las personas que tengan y que les guste el francés pueden acceder a la clase, si no tienen conocimientos anteriores pueden acceder a la clase, y las personas que tengan conocimiento de francés pues pueden acceder a lo que es el círculo de conversación con una donación de 50 pesos, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a una pausa y al regreso tenemos otras invitaciones más. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.